Rusa, en realidad. Oye, Pato, a propósito de anuncios que también tuvieron como un aire y después cayeron, esta idea de la consulta ciudadana, de una evaluación sobre la política de comercio exterior, pero consultada a la ciudadanía. Lo anunció el subsecretario y de a poco lo han ido como bajando, ¿no? Lo han ido como acotando, más bien, usando las mismas palabras que utilizó la canciller Urrejola, quien señaló que precisamente va a ser una consulta acotada y que no es precisamente sobre los tratados de libre comercio en particular. La pregunta que nos hacemos acá en el programa, Pato, es, efectivamente hay que hacer una consulta, tenemos que reevaluar nuestra política de relaciones comerciales a nivel internacional. Tenemos a un gran invitado para hablar sobre ese tema. Nos acompaña Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días, Catalina y Patricio. Gracias por la invitación. Hola, Jorge. Gracias a ti, Jorge, por acompañarnos. La pregunta base, lo más objetivo posible, ¿es necesario cada cierto tiempo hacer una revisión sobre nuestra política de comercio exterior? Creo, Catalina, que hay que distinguir lo que es revisar los tratados de libre comercio en conversación con nuestros socios, modernizar acuerdos como lo que ha ocurrido en el último tiempo con la Unión Europea, con Canadá y otro tipo de acuerdos comerciales. Pero otra cosa es esta suerte de test de legitimidad con el que se anunció esta consulta pública, que yo creo que era inconveniente y que de hecho Cancillería con el correr de los días corrigió ese objetivo de la consulta pública. En definitiva, Catalina, hay mecanismos hoy día de consulta, de participación, hay comités de administración de los tratados para revisar el impacto de los acuerdos, qué otras cláusulas se pueden incorporar, pero eso es muy distinto a esta gran consulta ciudadana cuyos objetivos, que es mi mayor crítica, no estaban claros. Perfecto, o sea, parte cuestionando la legitimidad, que precisamente fue lo que más ruido generó, ¿no es cierto? Esta propuesta de consulta hecha para legitimar lo que hoy día está funcionando, aprobado en muchos casos también por el Congreso hace ya varios años. Eso es lo que genera más ruido, ¿correcto? Sí, porque la consulta decía que tenía dos grandes objetivos. Uno era legitimar la política comercial, objetivo que ya descartó Cancillería, y el segundo era incorporar temas más relacionados al desarrollo sostenible, cuidado medio ambiente, como desarrollo económico ecológico. Pero si nosotros nos fijamos en los últimos acuerdos comerciales, de hecho el propio TPP-11 o el acuerdo con la Unión Europea tienen los más altos estándares en materia medioambiental, laboral. Entonces tampoco es algo novedoso desde el punto de vista de lo que Chile viene negociando. Y hay que entender también un contexto político. Uh-huh. Este gobierno, aun cuando se ha visto mucho más moderado en política comercial, tenía un programa en primera vuelta que hablaba de la revisión de los tratados. De la revisión de los tratados. ¿Eso se hace en otras partes del mundo habitualmente, Jorge? ¿La revisión de los tratados? Sí, se modernizan, decías tú al inicio de la entrevista, ¿no es cierto? Se van corrigiendo, actualizando, por así decirlo. Claro, pero se hace de común acuerdo con tus socios comerciales, con tus socios comerciales cuando es multilateral, pero no este manto de duda que hubo en la primera vuelta, sí, de una revisión unilateral de los tratados, que eso genera obviamente obligaciones para el Estado, y estamos hablando de una política comercial, Patricio y Catalina, que está súper asentada en Chile, que ha sido una política de Estado, de consenso, que todos los gobiernos la han apoyado y que Chile ha sido líder de ella y que de acuerdo a las cifras oficiales en 30 años ha generado más de 3 millones de empleos directos e indirectos, ha duplicado nuestro acceso a mercado, productos. Bueno, pero es que el problema es que son precisamente esos 30 años los que hoy día están como en cuestionamiento, ¿no es cierto? ¿Vale la pena, crees tú, o se hace en alguna otra parte, consultarle a la ciudadanía respecto de esta política, Jorge? Hay experiencias. Está Canadá, están las directrices de la OECD y está la base fundamental de esta consulta, que sería la experiencia de Nueva Zelanda en 2018, en lo que ellos llamaban el Trade for All. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Aparte que son realidades de países distintos, momentos distintos, nosotros estamos en pleno proceso de definición de nuestra futura constitución, que la experiencia neozelandesa dijo, esta consulta ciudadana parte de ciertos presupuestos básicos. Apoyo a los acuerdos multilaterales, acuerdo a los tratados de libre comercio, inserción de Nueva Zelanda en los mercados globales. Es decir, no fue una consulta sobre la nada, sino que tenía contornos muy claros.
Perfecto. Ahora, Pato, dale. Es que tengo una duda en relación a, claro, a esas consultas, a la opinión de la gente. Nunca me había tocado ver que la gente tuviese una opinión como tan clara respecto a un tratado internacional. Y hace unos años me empecé a ver en la calle oposición al TPP-11. Y harta gente, como diciendo, no al TPP-11, se ponían, como que fuera algo ultra relevante. Y honestamente nunca entendí a qué se ponían. Y me sorprendió, para serte honesto, que haya sido un tema que haya llegado como a la calle, porque son temas como bien áridos, entonces no son como muy populares de hablar. ¿Qué es el TPP-11 y por qué había gente que se oponía, Jorge? Sí, a ver, primero hay un grupo, podríamos decir en Chile, antitratados o anti-TLC, ¿cierto? Que podríamos decir que un grupo dentro del Frente Amplio y que se manifestó en el programa de campaña de Beatriz Sánchez y en algunos planteamientos de parlamentarios del Frente Amplio. Pero en general, como tú dices, los chilenos están a favor del libre comercio, valoran esto de que tengamos acceso a bienes de mejor calidad, mejor precio de distintos países. La encuesta, hay pocas encuestas de esto, pero Ipsos el año pasado señalaba que el 80% de los chilenos encuestados apoyaban el libre comercio. Pero el TPP-11 fue distinto, porque el TPP-11 se transformó, inicialmente recordemos que era TPP-12 con Estados Unidos, se transformó en un símbolo antiglobalización. Y creo yo que fue muy exitoso el conjunto de noticias falsas que circularon con el TPP, donde se utilizaron los textos que eran preliminares en la negociación, no el texto definitivo. Chile demostró, y estoy hablando de gobiernos de derecha y de izquierda, que el TPP-11 no afectaba el acceso a los medicamentos, no afectaba el tema de las semillas, tampoco tenía mayores cambios en temas de propiedad intelectual, pero se instaló este tema de la soberanía, de la propiedad intelectual, de que iba a haber un problema con los medicamentos, y fue muy difícil de derribarlo. Pero nosotros que hemos analizado este tema hace muchos años, yo diría que más bien eran noticias falsas y que el impacto del TPP-11 es mucho más positivo en el balance para Chile que negativo. ¿Sí? Jorge, estamos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. ¿Estamos mirando a largo plazo nuestra política de comercio exterior? Los cambios de gobierno, los cambios del color político en la administración, ¿afectan la elaboración de una política con mirada de futuro para nuestro país? Pienso que la política exterior, dentro de la cual está esta dimensión comercial, es de las pocas políticas públicas que van quedando en Chile como políticas de Estado. Me refiero a Estado que, más allá de los matices, han sido apoyadas y ha habido continuidad en los distintos gobiernos. Creo que cada gobierno puede poner sus énfasis, eso está claro. El énfasis, por ejemplo, hacia Latinoamérica. Ahora el gobierno está empeñado en esto, incorporar mayor participación femenina en la política exterior. Pero esos son énfasis, creo yo. Pero los principios de política exterior chilena se mantienen bastante estables en el tiempo. Y yo creo que hay que defender eso. El respeto al derecho internacional, cooperar, la apertura comercial, que yo diría que es el principio que más genera en ciertos grupos oposición. Pero han sido principios estables en el tiempo. No es un listado eterno de principios. Son conceptos básicos y que hacen, en definitiva, Catalina, que Chile es reconocido en el mundo como un socio confiable, predecible y estable. Y eso tenemos que cuidarlo con mucha fuerza. ¿Cuáles son los siguientes desafíos, Jorge, de Chile? Porque en los 90 nos dedicamos a abrir mercados, firmar tratados, a bajar o eliminar los aranceles, digamos, y como que integrarnos al mundo. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos pendiente? ¿Cuál debería ser, en tu opinión, el próximo posicionamiento estratégico de Chile? A mí se me ocurren así rápidamente tres. El primero es diversificar. Es cierto que nuestra dependencia es cada vez mayor a nuestros dos principales socios comerciales, que es China y Estados Unidos, y hoy día tenemos un contexto geopolítico de rivalidad de las dos potencias. Entonces tenemos una rivalidad de nuestros dos principales socios comerciales, y todo lo que sea diversificar nuestra inserción internacional más al Asia-Pacífico, aprovechar más los países del sudeste asiático, por ejemplo, la India, que pueda ser el futuro China, creo que es un desafío a nuestra política comercial. El TPP-11, por ejemplo, es justamente un acuerdo que no tiene ni a Estados Unidos ni a China y que es una oportunidad en esa dirección. Lo segundo es el tema de atracción de inversión extranjera, que es un tema de discusión también local, de cómo generamos mejores condiciones en nuestros mismos acuerdos para proteger la inversión extranjera, que es muy necesaria, por ejemplo, en todo el tema de la ola verde, de las energías limpias. Y finalmente, lo relacionado a los temas de futuro, el comercio digital, la exportación de servicios, hay todo un mundo
sobre todo en la exportación de servicios, que Chile puede crecer mucho y que puede generar incluso mejor interdependencia con Latinoamérica, donde el comercio de bienes es bastante bajo. Bien, muy interesante, Jorge. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Jorge Sates, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Políticas públicas para el comercio exterior. Que te vaya muy bien y muy buenos días. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias y muy buenos días a ustedes. A ti, que te vaya excelente. Bien, Pato, son las 9:52 con 52 minutos. Actualizamos información importante, relevante de mercado a esta hora. Tú sabes que en Estados Unidos ya